Me hago consciente y me doy cuenta de que estoy actuando de una manera en la que no me va a permitir obtener eso que quiero. Y entonces recuerdo que lo que quiero hacer durante mi día es ser o tener ese sentimiento de cómo me sentiría yo si ya tuviera lo que quiero. Y entonces puedo decir, bueno, ok, voy a relajarme, me voy a levantar, voy a respirar profundo, tal vez voy a meditar, tal vez voy a leer unos párrafos de un libro que me gusta, aunque sea unos minutos, no tiene que ser media hora, puede ser 5 minutos. Voy a encender la radio y voy a escuchar esa estación por internet que me gusta donde hablan cosas positivas, por ejemplo. Y entonces empiezo a hacer cosas que me van a ayudar a tener esa experiencia de lo que yo quiero, que es sentirme relajado, sentirme en paz. O por ejemplo, si yo quisiera algo más material como un auto, en el momento en el que yo me levanto en las mañanas, pienso, ¿cómo me sentiría yo al levantarme todas las mañanas si supiera que tengo ese auto que tanto deseo? Oh, me sentiría tan bien y me sentiría tan entusiasmado porque sé que voy a salir al porche de mi casa y voy a subirme a ese auto que me encanta. Y entonces tener ese sentimiento y esa sensación de cómo experimentaría mis mañanas si yo tuviera ese auto o esa casa. Y aquí es donde otra vez la mente ego dice, ay, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo puedes? Pues no es verdad. O sea, no tienes el auto. ¿Qué de bueno, qué chiste tiene sentirte bien por algo que todavía no tienes? Pero ese es el trabajo, esa es la labor, esa es la práctica, esa es la conciencia que se requiere para echar a andar esta maquinaria y este proceso creativo. Entonces simplemente observa tu mente cómo critica, juzga y trata de evadir que realmente sigas este proceso como es. Y no le hagas caso. Y entonces tú levántate todas las mañanas, supongamos que quieres una casa mejor, y tú te levantas y ves tu cuarto y pues no es el cuarto que tú quisieras tener, obviamente, ¿no? Pero simplemente imagínate o piensa, ¿cómo me sentiría yo si me levantara todas las mañanas y en lugar de ver estas paredes, eh, ¿cómo me sentiría si yo viera las paredes de ese cuarto que me imagino grande, esa, con esa luminosidad, la cama con esta suavidad, etcétera, etcétera? ¿Cómo me sentiría yo? A pesar de que observo que aún no es así, pero ¿cómo me sentiría yo si así fuera? Ay, me sentiría tan bien, me sentiría tan feliz, me sentiría tan contento. Y entonces, esta vibración del sentirse como si ya uno lo tuviera es el primer paso de este proceso creativo. Necesito, si quiero tener eso que quiero, sentir como si ya lo tuviera, sentir esa experiencia de esas sensaciones dentro de mí, porque esas sensaciones dentro de mí, esos sentimientos, esa vibración y esa frecuencia es lo que va a hacer que echemos a andar esta maquinaria del proceso creativo. Y entonces el segundo paso es empezar a hacer conscientemente cosas que me resulten en eso que yo quiero. Por ejemplo, si quiero estar en paz, como les decía hace rato, pues me levanto y medito. Si eso es algo que me pone tranquilo, pues medito unos momentos. O leo un libro que me gusta. O pongo la estación de radio que habla de cosas positivas que me encantan y me hace sentir tan bien y me hace sentir tan tranquilo y seguro. O si quiero tener una relación como la deseo, una relación, una pareja, entonces me imagino dialogando. ¿Qué diálogos tendría yo con esa persona? Empiezo a hacer esas cosas, a, a, a sentir que ya estoy con esa persona, o a practicarlo con mis amigos o con las personas a las que aprecio. ¿Cómo hablaría yo con mi pareja si, por ejemplo, este amigo o esta amiga fuera mi pareja? Y entonces empiezo a actuar de ese modo, y entonces me empiezo a sentir que ya tengo a esa persona al lado de mí y empiezo a sentir su compañía, aunque físicamente tal vez no esté aquí, y empiezo a darme cuenta que puedo hablar con las demás personas como si todos fueran mi pareja, por ejemplo, como si yo amara a toda la gente. No sé,
tantas cosas que uno puede hacer para lograr lo que uno quiere y sentirse como que ya lo ha obtenido. Y entonces, con este ser, desde esta conciencia de me siento como si ya lo tuviera, y luego este hacer, que es esta acción deliberada en ese sentimiento de cómo haría yo las cosas si ya tuviera lo que deseo, llegará entonces el tercer paso, que es tener eso que estamos pidiéndole al universo o deseando o anhelando. Y lo mejor de todo es esta frase que se menciona, que hace un momentito leí, que es: esta es una forma resumida de expresar este principio. En la vida no tienes que hacer nada. Todo es cuestión de lo que estás siendo. Aquí podría resultar un poco o parecer un poco contradictorio con el ser, hacer y tener, porque nos dice, pues no tienes que hacer nada. Bueno, no, que se supone que el segundo paso es hacer. Realmente el primer paso es suficiente, el ser. Porque desde el momento en el que yo me siento como si ya tuviera algo, es prácticamente un hecho, casi una seguridad, que voy a empezar a actuar de la forma como si ya lo tuviera. Entonces, el segundo paso, el hacer, es casi automático. Aunque sí se requiere ser consciente de ese paso, de que se requiere ejecutar algo. Y ese ejecutar es simplemente notar. Y este no tienes que hacer nada se refiere más bien a no tienes que esforzarte porque suceda. Sí vas a ejecutarlo porque a través de ese sentimiento de es como si ya lo tuviera, voy a conscientemente hacer cosas como si ya tuviera eso que deseo, pero no tengo que esforzarme, no tengo que luchar por conseguirlo, no tengo que competir contra nada o contra nadie para obtener eso que quiero. A eso se refiere más bien, no tienes que hacer nada. Solo tienes que serlo, solo tienes que sentirlo, solo tienes que vibrarlo. Y entonces eso va a hacer que las cosas fluyan, que el universo haga su trabajo, que Dios haga su trabajo, que la vida haga su trabajo y que se manifieste ante ti, ante mí, eso que tanto hemos deseado, anhelado, pedido, querido. Porque entonces estamos permitiendo que las cosas fluyan en este proceso de 1, ser, 2, hacer y 3, tener. Si insistimos en querer hacerlo al revés, no, pues ¿saben qué? O sea, yo necesito primero tener el auto para sentirme bien. Y entonces hacer las cosas con el auto como, pues ya teniéndolo, ¿no? Manejarlo y disfrutarlo. Pero necesito tenerlo para sentirme así. O necesito tener esa persona amada a mi lado para entonces sentirme feliz. O necesito primero los papeles de mi casa porque pues si no tengo los papeles de mi casa, pues no tengo casa. Y entonces yo necesito primero esos papeles y esa casa para entonces sentirme bien en mi casa. Porque sin casa no me siento bien. Y entonces estamos haciendo el proceso completamente al contrario. Primero siento como si ya tuviera esa casa. ¿Cómo me sentiría? ¿Cómo sería? Sería tan genial llegar a esa casa tan espaciosa, tan bien iluminada, con esos muebles tan minimalistas que siempre he querido tener, con esos colores que me llaman tanto la atención y que quisiera verlos todos los días, con ese jardín, con esa piscina. O quisiera tener esa persona amada a mi lado, esa persona que pueda abrazar y que me abrace
y que no dependamos uno del otro y que seamos conscientes de que somos libres, pero que al mismo tiempo estamos juntos para cada uno desde su perspectiva ser feliz y compartir esa felicidad con el otro. ¿Cómo me sentiría si ya estuviera en una relación así? ¿Cómo me sentiría si yo ya tuviera ese trabajo que quiero? Ay, ¿cómo me sentiría si yo tuviera un trabajo de menos horas? ¿Cómo me sentiría en un trabajo de 6 horas? ¿Cómo sería mi día en un trabajo de 6 horas al día? Ay, que además me levante tarde porque entro tarde a trabajar. ¿Y cómo sería mi trabajo si no tuviera un horario fijo? Me sentiría tan bien, dormiría tan tranquilo. Y así, siendo primero eso que queremos, vamos a empezar a actuar en esa sintonía, en esa sincronía, y vamos a poder observar ese resultado en la manifestación de esa persona, de ese auto, de esa casa, de ese trabajo, de lo que sea. Porque el universo, como se ha dicho siempre, nos ama, Dios nos ama y solamente quiere lo mejor para nosotros, ese bienestar. Y ya nos ha dado todo, el universo, la vida, Dios ya nos ha dado todo y nosotros únicamente tenemos que permitir que el universo, la vida, Dios nos manifieste eso que ya es nuestro, porque nosotros deliberadamente permitimos que así lo haga. Enfocando nuestra atención en ese sentir y en esa sensación de así es, en ese actuar y en ese obrar y en ese hacer las cosas desde ese sentimiento de es un hecho que ya es mío, y en ese tenerlo, que es la experiencia de esa manifestación. Y entonces en ese tercer paso de esa persona llega, esa casa llega, ese auto llega, ese trabajo se da, esa paz que siempre he buscado la tengo, esa felicidad que siempre he querido ya llegó. Es hermoso. Y ese es el proceso creativo. Ser para hacer, para tener. Y nunca al revés. Si quiero algo, debo sentirme en esa frecuencia de ya lo tengo. Y experimentar dentro de mí esas sensaciones de ya lo tengo. Y es así. Y entonces empiezo a actuar desde ese ser, de esa sensación de ya lo soy y ya lo tengo. Y estoy en paz y soy feliz y sé que lo tengo y sé que es así porque el universo me ama y me ha dado todo, y porque la vida me ama y me ha dado todo, y porque Dios me ama y solamente quiere lo mejor para mí. Y que si hay pensamientos o sentimientos o emociones contrarias a lo que yo quiero, simplemente las observo y las dejo pasar. Porque eso no es lo que yo quiero, y entonces elijo nuevamente sentir como si ya tuviera eso que quiero, esa paz, esa tranquilidad, ese trabajo relajado, ese dinero en el banco. ¿Cómo me sentiría yo si tuviera 10 millones de pesos en el banco? O 10 millones de dólares o euros o lo que sea. Me sentiría tan libre. Y esa sensación de me siento tan libre ahora, aunque aparentemente todavía no lo tenga en el banco, es lo que va a hacer que yo actúe desde esa tranquilidad de, me siento tan libre porque ya lo tengo. Y entonces eso va a hacer en determinado tiempo, entre comillas, que ocurra, que se manifieste. Y así es. Ser, hacer, tener. Y bueno, eso es lo que estamos leyendo en el Club de Lectura Presencial aquí en Mérida. Les invito a escribirme como siempre, pablo.satori@gmail.com, o encontrarme en Facebook como Pablo Satori Zen. Con mucho gusto los agrego y me encanta platicar con todos. Mándenme sus mensajes, ¿ok? Los quiero mucho. Cuídense. Nos vemos a la siguiente. Chao.